Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verlos, qué bueno que nos damos cita en esta mañana. Y bueno, pues estamos ya en la parte muy final de este año 2024, el último servicio dominical del año y de verdad es un gozo, un gusto para todos, creo, poder estar reunidos en esta congregación que el Señor nos ha dado como casa, como comunidad para poder habitar de manera conjunta y poder adorarlo y poder celebrarlo, hermanos. Y esperamos que el primer domingo del año lo hagamos de la misma forma también, ¿verdad? Entonces, bueno, contentos, el frío como que se intensifica, se siente ahora sí de lleno el invierno, hay que tener cuidado, hermanos. ¿Cómo la pasaron en Navidad? Sí, gracias a Dios. ¿Quién comió pavo? ¿Quién comió pierna? ¿Quién comió frijolitos? Bueno, lo que se haya comido, esperamos que se haya disfrutado en el entorno de la vida familiar, teniendo a Cristo como el centro de nuestra celebración. Y tenemos, pues, en un par de días la celebración de fin de año. Hermanos, no tiene por qué ser diferente. Jesucristo continúa siendo el centro de nuestra celebración. Amén. Una grande oportunidad para poder compartir el amor redentor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues el último mensaje del año tiene por título En el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Les pido por favor que me acompañen a Deuteronomio capítulo 31, versos del 1 al 6. Deuteronomio 31, del 1 al 6, y dice de la siguiente forma. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: Este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos, como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os ha mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará, el Señor es un guerrero. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana final, Señor Dios, domingo final del año, en el que nos das la oportunidad de continuar, Señor, congregados en tu nombre, una gracia maravillosa. Nos has rescatado de nuestra forma de vida y nos has hecho ingresar a una familia extraordinaria, gloriosa, Señor, que te representa en el mundo y que, Señor, nos ratifica la identidad que hoy tenemos en ti. Te pedimos perdón por el pecado que hemos cometido, Señor, y ayúdanos a ir más allá de nuestras debilidades, fortalecidos en ti. Te pedimos igualmente que no exista obstáculo en esta mañana entre tu palabra, la iluminación de la misma y nuestro corazón, y que podamos tener mayores certezas, mayor certidumbre y mayor confianza al término de esta enseñanza, y sea para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús, amén. Bueno, pues como ya comentábamos, hermanos, nos estamos aproximando a la finalización de un año más. Y estoy seguro de que en el curso de este tiempo todos enfrentamos circunstancias complejas, desafiantes, que seguramente en algún momento nos llevaron al límite del temor o a la experiencia misma del temor. Podríamos recordar alguna circunstancia atemorizante, hermanos, que vivimos en este año. Podría recordar alguna situación que te desafió al punto tal vez de poner en tela de juicio el respaldo y el acompañamiento de Dios en tu vida por la gravedad o la agudeza de las circunstancias. O tal vez alguno de ustedes está cursando justamente en ese momento por esa experiencia del temor, del miedo, debido a una situación que en apariencia es mayor a su fortaleza, mayor a su capacidad. En el caso de los israelitas, en los días de Josué, hermanos, en este pasaje bíblico que acabamos de leer, ellos tuvieron que entrar en una tierra que era muy atemorizante, altamente fortificada, habitada por grandes ejércitos, y tuvieron que tomarla.
Dios les había prometido precisamente que esa tierra sería de ellos. El Señor lo había prometido desde Abraham y había transitado generacionalmente esa promesa, hermanos, a la nación de Israel, y finalmente se encontraban en la antesala de poder hacer efectiva esa promesa y esa herencia que el Señor estaba por darles. Y la conquista de esta tierra, hermano, a su vez también sería la manera en la que el Señor juzgaría estas naciones que eran profundamente pecadoras y depravadas. En Deuteronomio 7:1 dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Fíjate cómo el Señor mismo está reconociendo que en términos humanos estas naciones tenían una fortaleza, un poderío y una capacidad por encima de la fuerza de su pueblo escogido, de su pueblo elegido. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, es decir, hay una certeza absoluta de lo que Dios va a hacer. El Señor les está anticipando, son más fuertes que tú, son más poderosas que tú, por lo tanto tienes que entender que la fuerza para poder hacer efectiva la herencia que yo estoy por darles no proviene de ustedes, es una fuente de energía, es una fuente de poder que se encuentra intrínsecamente en mi naturaleza divina. Y dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Pero sin embargo, hermanos, evidentemente, pues esto no significaba que fuera a ser un asunto sencillo, un asunto fácil. Pasaron 40 años, hermanos, antes de que esto sucediera. Y en la primera oportunidad, hermanos, en Cades Barnea, los padres de esta generación, que ya se encontraban nuevamente en la antesala de la tierra prometida, decidieron ir hacia atrás por miedo. Ellos se vieron atemorizados. Entonces la promesa era la misma, el día era diferente, pero el Dios y la promesa continuaban siendo los mismos. Entonces, para Dios era muy importante dar todas las instrucciones necesarias para que en esta ocasión fuese triunfante la toma de la tierra prometida. Verdaderamente se hiciera efectiva, eficaz en ese momento de la historia la entrega de la herencia que el Señor les habría de dar. En Deuteronomio 1:28 dice, nos narra un poco de lo que sucedió en la primera ocasión. El pueblo dijo: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Ahora, después de décadas, hermanos, de vagar por el desierto, Israel tenía otra vez frente a sí la oportunidad de tomar la tierra prometida. Pero si en esta ocasión, si en esta oportunidad de tomarla iba a resultar diferente, entonces, hermanos, Israel tenía que estar consciente de algo. Tendría que ser firme y tendría que ser valiente. Firme y valiente, como nunca, hermanos, antes lo había sido. No debían de tener miedo, no tendrían por qué atemorizarse ni aterrorizarse. Estos mandamientos eran fundamentales: no temer y ser valientes. No tendrás miedo y tendrás que ser valiente. Importantísimos, fundamentales para poder llevar a efecto la misión. Y en tanto, el Señor entonces los establece de forma constante. El Señor es persistente en dar estos mandamientos. Deuteronomio 31:7 dice lo siguiente: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Entonces vemos en el mismo contexto, en 2 versículos, la misma instrucción: esfuérzate y anímate. Y por otra parte, no temas y no te intimides. Por lo tanto, el temor tendría que ser considerado como un pecado obstaculizante para el ejercicio de esta misión. El Señor literalmente está dando un mandato directo, y el mandato es: no puedes permitirte el temor, necesitas ser valiente, necesitas esforzarte y necesitas animarte. En Josué 1:6, la misma instrucción: esfuérzate y sé valiente.
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En el verso 7 se ratifica: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nuevamente en el 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, una cosa, ¿verdad?, es establecer el mandamiento y decir no temas, y otra cosa diferente es no experimentar el miedo. El miedo, hermanos, es una fuerza muy poderosa que tiene la capacidad de apoderarse de nosotros, de paralizarnos y dejarnos en condición de impotencia para actuar. El miedo es algo así como la experiencia del dolor. El dolor tiene esa facultad de llevarte a una condición de enclaustramiento, de egoísmo, de egocentrismo, donde por causa de la experiencia dolorosa te centralizas en tu propia vida, buscando los medios, las formas y queriendo generar toda la dinámica estructurada para poder salir de esa experiencia del dolor. El dolor, hermano, enclaustra, el dolor encapsula, el dolor nos deja secuestrados literalmente del medio ambiente y nos hace experimentar una condición de individualismo total. Bueno, el miedo hace exactamente lo mismo. El miedo tiene el poder de enclaustrarnos en una condición egocéntrica, egoísta, en donde lo único que intentamos experimentar es la salida de esa circunstancia de riesgo que produce en nosotros consecuentemente la experiencia del temor. Entonces, decir no tengas miedo podría parecer fácil de parte de Dios. El miedo es una fuerza, hermano, que puede literalmente llevarnos a la parálisis conductual. Por eso la segunda mitad de este versículo, hermano, es tan importante, porque nos da el motivo, nos explica de forma clara, de manera coherente, de manera consciente, cuál es el motivo de nuestro poder para ser fuertes y ser valientes. Y lo que Moisés está asegurando es que el pueblo va a ser acompañado, va a ser respaldado y va a ser conducido por Dios. Dios va con ellos. Esa es la promesa. En eso consiste, hermano, ese proceso de adjudicarse la herencia que el Señor ya les había otorgado generacionalmente, pero habían llegado al momento propicio, el momento preciso de la historia para poder hacer efectiva el cobro, digámoslo así, de la herencia divina. Pero era indispensable que ellos experimentaran valentía en vez de temor. Que si algún sentimiento llegara a tomar control de su conducta, de sus pensamientos, de sus decisiones, ese tendría que ser el ánimo y la valentía y de ninguna forma el temor. ¿Dónde se encuentra entonces la justificación que Moisés otorga al pueblo para experimentar esto por encima del temor? Ese temor que les llevó a retroceder en la primera oportunidad, la garantía, la promesa de que el Señor estaría con ellos. De igual forma, hermanos, bueno, en el Nuevo Testamento encontramos una importante cantidad de referencias, de menciones a situaciones de conflicto, situaciones bélicas, condiciones de batalla. En 2 de Timoteo, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, buen soldado de Jesucristo. Y como todo soldado, hermano, que forma parte de una campaña bélica, sin importar su grado de adiestramiento militar, sin importar la historicidad o la experiencia que tiene en el manejo de las armas, un soldado en campaña, hermano, va a experimentar sufrimiento, va a experimentar inevitablemente dolor y aflicción. Y el Señor nos está diciendo en el Nuevo Testamento que formamos parte de un ejército, que somos soldados de Jesucristo y en condición activa. Nos encontramos, hermano, no formando parte de las reservas del ejército, sino somos el ejército activo del Señor en una condición de contienda, en una condición bélica. En 2 de Corintios 10 habla de las armas de nuestra milicia y de destruir fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nos habla de cautiverio, nos habla de esclavitud, de batallas y de estrategia. Términos, hermanos, directamente relacionados con la guerra, directamente relacionados con la contienda bélica. Pero podremos preguntarnos, ¿cómo encaja esto con el hecho de que la Biblia afirma y asegura
que Jesucristo es el príncipe de paz. Si Jesucristo es el príncipe de paz y viene a establecer, por cuanto lo ha adquirido a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, ha pagado por la paz en nuestra existencia y experiencia de vida humana dentro del alma, ¿cómo es entonces que todavía estamos intentando conjuntar ambos conceptos, paz y condiciones bélicas, paz y contienda? También dice que los hijos de Dios vamos a ser reconocidos en la tierra por el hecho de amarnos los unos a los otros, y de esta forma el mundo sabría que somos de Dios, que somos discípulos del Señor Jesucristo. Y después vemos que el apóstol Pablo habla de guerras, de armas, de armadura. Y en ese mismo pasaje de las Escrituras también habla de la oración. Y entonces parecería que las dos cosas, hermanos, no se integran, no compaginan, que no podrían coexistir de forma conjunta. Efesios 6:10, por ejemplo, fíjate cómo lo determina, cómo lo define. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahí está, definida la contienda, definida la batalla, que es espiritual. No es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Se das cuenta de que hay una garantía de sobrevivencia a las condiciones conflictivas. El Señor nos dice que cuando la contienda acabe, nosotros permaneceremos firmes si vestimos toda la armadura de Dios. Pero de ninguna forma, aun cuando la garantía es sobrevivir a la contienda espiritual, de ninguna forma se nos exime de la experiencia del sufrimiento, el dolor y el posible temor de formar parte de una contienda contra enemigos espirituales muy poderosos. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. Pero dice la Biblia que si nosotros vestimos, estamos preparados, nos encontramos ataviados correctamente para formar parte en esta contienda, al final subsistiremos y permaneceremos en condición de firmeza. En lo subsecuente comienza la Escritura a describir todo lo que tendremos que vestir como armadura de Dios. Entonces, hermanos, es importante conocer la naturaleza de la lucha que estamos enfrentando, porque la verdad es que sí enfrentamos una batalla, sí enfrentamos una contienda. Cuando nosotros despertamos en esta mañana, hermano, estamos en una guerra. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón como Salvador personal, volvimos a nacer. Hubo un nuevo nacimiento, pero nacimos en un campo de batalla que nunca vamos a dejar hasta que estemos en nuestra casa, en la presencia de Dios. Nacimos en una batalla que nunca va a cesar. Es lo que la Biblia nos describe en el Nuevo Testamento. Y aun cuando la intensidad de la batalla no siempre va a ser la misma, es decir, no siempre vamos a estar en el momento álgido de la contienda, de la confrontación bélica, hermanos, la lucha siempre va a permanecer. La lucha siempre va a estar ahí. Nunca va a haber un momento en el que la lucha termine, sino hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la realidad es que experimentamos una batalla espiritual, una contienda, así como el pueblo de Dios en términos reales lo experimentó cuando entró a la tierra prometida y comenzó todo el proceso de asignación de estas regiones que el Señor dio a cada una de las tribus, y fueron momentos cruentos, fueron momentos complejos, fueron momentos de posible temor, pero lograron avanzar en la medida en la cual fueron valientes, fundamentados en la promesa de la compañía, el respaldo y la dirección de Dios. De la misma forma, hermanos, nosotros estamos hoy en día enfrentando contiendas espirituales. Al final de este año podremos hacer una evaluación y darnos cuenta de todas las batallas que experimentamos, todas las contiendas que enfrentamos a lo largo del 2024. Y hermano, estamos llegando vivos al final del año. Estamos presentes al final del año. En la mañana en el devocional con los servidores yo comentaba que es más fácil recordar los momentos de dolor que los momentos de victoria. Cuando hablamos de la enfermedad, no recordamos la enfermedad por cuanto ya fuimos sanos de esta, sino por lo doloroso que fue o lo prolongado que fue. Es que esa enfermedad, es que esa experiencia no se lo deseo a nadie, no quisiera volver a pasar por esa circunstancia, pero dejamos de lado, permanece un poquito oculto todo lo que Dios hizo, visible e invisible, para podernos finalmente dar la victoria de las vicisitudes y las circunstancias no deseadas.
deseables. Y por eso la Biblia nos dice en el Salmo 103 que tenemos que hacer memoria de las bendiciones de Dios para que podamos alabar su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces el llamamiento bíblico, hermano, es evidentemente, no podemos ignorar, de intentar olvidar las experiencias cruentas, difíciles, no deseables, las situaciones adversas que experimentamos en el año, pero la memoria tiene que estar enfocada en las bendiciones que recibimos de parte de Dios, que superan por mucho las circunstancias trágicas, las vicisitudes o los perjuicios que experimentamos en este año. Y la evidencia es que estamos aquí, vivos. El Señor ha ido con nosotros como un poderoso gigante. El Señor dio la promesa: entrarás a la contienda, pero si tú vistes la armadura de Dios, al final vas a permanecer firme, firme. Y todos hemos permanecido. Todos hemos sobrevivido, subsistimos, hermano, y lo deseable es que subsistamos en condición de firmeza. Es probable que justamente en esta parte final del año estás enfrentando la peor batalla de esta temporalidad. Bueno, el Señor te está dando esta palabra en esta mañana: viste la armadura de Dios, recuerda que yo voy contigo, vas a entrar a esa condición de contienda, pero yo voy contigo, y entonces permanecerás. Esta batalla, hermanos, es una batalla real. ¿Cuál es la naturaleza de esta batalla? Bueno, es una batalla espiritual. ¿Y cómo sabemos que es una batalla espiritual? Bueno, porque somos seres espirituales. Y aun cuando tenemos una condición tripartita, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, la parte medular de nuestra existencia, hermanos, lo sabemos, es el espíritu. Porque aún en algún momento, lo entendemos, viviremos sin estos cuerpos en la presencia de Dios, pero nuestra alma y nuestro espíritu continuarán en condición de vida, en condición de eternidad y de conciencia ante la presencia del Señor, cuando Él nos llame a su presencia. Y aún tendremos esa condición de existencia innegable y irrefutable. Y es así como nos relacionamos con Dios, con el Espíritu, hermanos. Todos somos seres espirituales. Por lo tanto, entendemos, esa es una batalla espiritual. Y entonces también entendemos que lo que busca Satanás es tener control de cada parte de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra voluntad, de las emociones, de la conciencia y de la identidad. Y hace todo lo posible para apartarnos de ese Dios todopoderoso con el cual hemos sido reconciliados por los méritos de Cristo en el Calvario. Y entonces Él intenta fracturar nuestra relación con Dios, fracturar nuestra comunión con Dios a través de la tentación y la comisión del pecado, habiendo cedido a la tentación. Entonces, quebrantar esa relación personal que tenemos con Jesucristo es el objetivo final de Satanás en esta contienda. Es el objetivo fundamental del diablo en esta guerra. Él va a golpear nuestros cuerpos, Él va a golpear nuestra mente, va a golpear nuestras emociones, pero el propósito es fracturar nuestra relación personal con el Padre, la cual ha sido restablecida por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Hemos sido reconciliados con el Dios del universo. Él pagó el precio de nuestra paz, hermanos. Él nos representó en la cruz, nos sustituyó y nos justificó. Nos dio una santidad que jamás vivimos y sobre Él fue imputada la culpa de un pecado que jamás cometió. Somos los ganadores, digámoslo así, en ese intercambio glorioso. Y esto lo ha hecho el Señor Jesucristo y nos ha revinculado en una comunión comunicante con el Padre a través de ese sacrificio que nos presenta limpios delante de Él. El propósito de Satanás, hermano, es fracturar esa vivencia cotidiana de nuestra comunión con Dios, nuestra comunicación con el Señor. Él no tiene el poder de separarnos de Dios y Él es consciente de ello. Él no puede tocar nuestro espíritu. Él no puede destruir nuestra seguridad eterna. En Cristo dice la Biblia que estamos seguros por su amor y por su gracia. Satanás no puede tocar nuestro espíritu, pero nos va a hostigar. Satanás lo va a hacer de forma perseverante, de forma persistente, del modo que le sea posible para hacernos infelices en esta tierra. Y para intentar evitar que disfrutemos del Señor y afectar el testimonio que Dios quiere que mostremos al mundo ya en condición redimida. Que podamos ser ese reflejo nítido, refulgente del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es contra eso, contra lo que Satanás avanza, en contra de este ejército que constituimos en condición redimida como cristianos en la tierra. Él nos va a hostigar. Entonces, hermanos, en esto consiste la guerra. Es una guerra contra nuestra alma,
es una guerra contra nuestro cuerpo, contra nuestro presente, es una guerra contra nuestro futuro. Una guerra contra las verdades que hemos creído de la palabra de Dios. El diablo, hermano, tenemos que entenderlo, está en contra del sistema de creencias del Hijo de Dios, está en contra del sistema de creencias de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, es una batalla espiritual. Pero además de esto, hermanos, es una batalla real. El enemigo existe, aunque no lo veamos, existe. Y las únicas personas que no creen en el diablo son las que han sido cegadas por el diablo mismo. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 4:3. 2 de Corintios 4:3. El apóstol Pablo dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, pero la palabra Dios viene con D minúscula, por lo tanto no es el Dios todopoderoso del universo, es alguien que emula en términos de gobierno temporal con fecha de caducidad el gobierno de Dios en la tierra, pero con condiciones perversas correspondientes a su condición natural. Dice el Dios de este siglo, es una forma de mencionar al diablo, es una forma de definir su participación activa con cierto ejercicio y facultades gubernamentales en esta tierra, pero siempre temporales, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué hace Satanás? Ciega el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, en tanto Satanás ciega el entendimiento de la gente para no ver a nuestro Señor Jesucristo, el propósito de Jesucristo es que podamos estar claramente en conciencia, en inteligencia abierta y activa ante una dimensión que subyugue nuestra conciencia y nos lleve a rendir nuestra voluntad hacia su voluntad bendita, hacia su voluntad divina. Entonces, por una parte, la meta de nuestro Señor Jesucristo es lograr que reconozcamos que Él es real, que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios en la carne, en quien habita toda plenitud de la deidad, que es la única estrategia otorgada por Dios para llevarnos a la comunión nuevamente con Él, ser salvos y redimidos de nuestra condición perdida. Pero por otra parte, Satanás quiere engañarnos. ¿Para qué? No tanto para que no creamos en Jesucristo, hermanos, sino fundamentalmente para que no creamos que el diablo existe. Satanás tiene el propósito de llevar a la humanidad a creer que el diablo no existe. Y en la medida en que logre que la gente crea que él no existe, puede hacer toda clase de cosas que son engañosas, sucias, viles, bajas en la vida de alguien. Mientras esta persona no sepa que Satanás existe, entonces es esclavizado por Satanás mismo. Carece de sentido, hermano, prepararse para resistir a un enemigo inexistente. Por lo tanto, quien se encuentra vulnerable ante el ataque de Satanás es la persona que duda de la existencia de Satanás. Entonces, cuando alguien dice, no creo en el diablo lo tiene precisamente donde él quiere tenerlo. Esa es su arma fundamental. Si la gente no cree que él existe y que no es su estrategia, no existe y por lo tanto no son sus obras y no son sus tácticas, no le atribuyen el mérito a Satanás. El punto es que Satanás no quiere el mérito de sus acciones, solamente quiere lograr la meta, y la meta fundamental es esclavizar a la humanidad. Hablamos de una batalla real, hermanos. El diablo es real. Las tentaciones son reales. Las dificultades, hermanos, son reales. Los problemas que él produce en contra de nuestras vidas son reales. Cuando sufrimos emocionalmente o físicamente son sufrimientos reales. El dolor es real, el sufrimiento es real, son situaciones reales, circunstancias reales, las vivimos y por lo tanto, hermanos, tenemos que reconocerlas y tenemos que enfrentarlas. ¿Y cómo las enfrentamos? Cuando objetivamos cuál es la fuente productiva de esos males en contra de nuestras vidas. Situaciones económicas que son reales. Situaciones familiares que son reales, situaciones físicas que son reales. Todas estas cosas, hermanos, son reales. Él está detrás de toda enfermedad. Y no quiero decir que Dios no permita algunas circunstancias, como lo hemos estudiado en nuestras vidas, con el propósito de darnos crecimiento, llevarnos a la maduración espiritual y a ser conscientes de nuestra dependencia de Él y a purificarnos como Él es puro, si tenemos la conciencia de su retorno próximo. Pero finalmente, hermanos, detrás de toda muerte, de todo pecado, de toda enfermedad, de todo mal, en última instancia, hermanos, si hacemos un rastreo hasta el origen, vamos a encontrar a Satanás en el huerto del Edén. Y es ahí donde todo comienza. Es ahí donde todo tiene su origen.
Entonces tenemos un enemigo que quiere destruirnos a toda costa y va a utilizar cualquier medio que Dios le permita para utilizarlo, usarlo y llevarnos a esa condición. Pero el poder de Satanás, hermano, no es limitado, pero la batalla contra Satanás es una batalla real. Y es un tema tan importante para Dios, hermanos. Tendremos oposición de parte del diablo. Y entonces el Señor nos dice, tienen que asumir su responsabilidad. Tienen que asumir su participación de forma cabal, de forma correcta en esta contienda espiritual. Y fíjate lo que dice Efesios 6:10, que ya leímos, pero vamos a comenzar a desglosar esta parte de la Escritura. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿No te parece muy semejante a las indicaciones que Dios le da a Josué antes de entrar a la conquista de la tierra prometida? Esfuérzate, sé valiente, anímate, no temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. Y el Señor nos dice a nosotros en la dispensación de la gracia, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Si te das cuenta, este verbo está conjugado en un presente continuo, por lo tanto, indica algo que debemos de hacer de forma constante, todo el tiempo, persistentemente. Significa que el fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza es la acción constante, continua, permanente que tenemos que realizar como hijos de Dios. Pero significa también entonces que Dios ha decidido facultarnos para hacer su voluntad en cada decisión de nuestras vidas. Significa que en el Señor vamos a encontrar siempre la guía, la dirección, vamos a encontrar las determinaciones, el conocimiento, la iluminación del conocimiento de su voluntad y la fuerza para poderla ejercer ante cualquier vicisitud o experiencia de nuestra vida o decisión definitoria que debamos de tomar al frente. Dios tiene un punto de vista sobre toda circunstancia de nuestra vida. Y más nos vale, hermano, tener conocimiento del punto de vista de Dios en las decisiones que debemos de tomar en nuestra vida para hacer morir los conflictos de interés con Dios y voluntariamente ceder al ejercicio de su voluntad en nuestras vidas. Una voluntad que garantiza el Señor nos guiará a la experiencia del gozo, la paz, la plenitud y la felicidad, que son muchas de las cosas que se vieron fragmentadas a lo largo de ese 2024 en la vida de algunos de nosotros, hermanos. Y si nosotros recordamos esas experiencias del dolor, vamos a encontrar frecuentemente este común denominador. Nos distanciamos de Dios, le dimos la espalda al Señor, nos distrajimos, desviamos nuestra atención. En vez de continuar con la mira en las cosas de arriba, bajamos la mira en las cosas de la tierra y comenzamos a conflictuar con afanes de este mundo nuestra vida frágil en una tierra que solamente puede ser fortalecida a través de la dependencia de Dios. El Señor Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer, pero permanece en la vid y entonces llevarás mucho fruto. Es ahí, hermanos, donde el Señor quiere que nosotros permanezcamos, en un conocimiento gradual, creciente, pero también productivo de su voluntad, porque el que permanece en Jesucristo lleva mucho fruto. Por lo tanto, la vida de un creyente está destinada a la fructividad espiritual. Esta vida de fruto, hermano, que la entendemos de forma definida en el carácter del Señor Jesucristo, Gálatas 5, 22, 23, una vida de gozo, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Un amor, gozo, paz, etcétera, que necesita nuestro entorno de vida, necesitan nuestros hijos como cuando somos padres. Nuestros hijos necesitan del fruto de parte de Dios que podamos darle. Nuestra esposa requiere del fruto de Dios que de parte de Dios nosotros podamos darle, pero todo eso lo vamos a tener solamente en la medida en la cual permanezcamos vinculados a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el mandato del Señor es que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios ha decidido facultarnos para tomar las decisiones correctas ante cada circunstancia de nuestra experiencia. ¿Y cómo lo hace el Señor? Bueno, el Señor Jesucristo mora dentro de nosotros, en la persona de su Espíritu Santo, y Él es la fuente de nuestra fortaleza. Tenemos que ser coherentes y conscientes y entender que ninguno de nosotros podemos combatir contra el diablo, absolutamente nadie.
No somos tan astutos como el diablo, hermanos. No somos tan poderosos como él. ¿Es más poderoso el diablo que nosotros? Sí, por supuesto, claro que lo es. ¿Es mucho más inteligente que nosotros? Sí, claro que lo es. ¿Tiene más experiencia que nosotros? Tiene una experiencia milenaria en la tierra y nosotros no. El diablo ha hecho caer a los más grandes. Hermanos, ninguno de nosotros somos tan listos como Satanás. Ninguno de nosotros. Y al decir la Escritura, fortaleceos en el Señor, ¿qué quiere decir? Que el poder para poder participar exitosamente en esta batalla no es natural a nuestra condición humana. Jesucristo es la fuente de nuestra fortaleza, así que tenemos que tomar de Él esa fuerza. Tomar de Él esa fuerza. Fíjate lo que dice Efesios 1:18. Efesios 1:18. Y nos habla en el contexto de lo que el Señor ha hecho. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué hace Satanás? Él quiere mantenernos cegados. El Dios de este siglo quiere mantenernos cegados, en tanto que Jesucristo alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Al igual que el pueblo de Dios tenía una herencia terrena, la tierra prometida, nosotros tenemos una herencia espiritual extraordinaria. Y el Señor apertura nuestra vida y nuestra vista a la dimensión espiritual eterna de donde procede la herencia que el Señor tiene reservada para nosotros en la presencia de su gloria. Hermano, es una herencia inmarcesible, incontaminada, inmancillable. Por lo tanto, entendemos que no es una herencia netamente física, aun cuando Dios es la fuente de nuestra provisión en gracia y misericordia para esta tierra, para que vivamos quieta y reposadamente y con dignidad. Sin embargo, hermanos, la herencia de la que habla la palabra de Dios no es física, no se reduce a una condición contable. Es una herencia de carácter espiritual, donde no se mancilla, donde no se corrompe, no se oxida, es inmarcesible, no se marchita y no se contamina. Por lo tanto, no es física, porque todo lo físico se puede acabar, se degrada, se marchita y se contamina. Hermanos, las riquezas más grandes, el oro más puro, es susceptible de ser contaminado. Pero lo que Dios tiene para nosotros, no. ¿Por qué? Porque no es físico, porque es inminentemente espiritual. Espiritual. Y Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tú eres un santo de Dios, hay una herencia de Dios para ti, en ti, dice la palabra del Señor, ya está espiritualmente sobre de ti. Todavía no la adquieres, como dice el Señor. Todavía no entramos, digamos, en ese sentido, como el pueblo de Israel, a la tierra prometida, pero nos está diciendo el Señor qué tenemos que hacer para poder entrar en plenitud a esa herencia que el Señor tiene reservada para nosotros. Hoy tenemos que vivir con valentía, con esfuerzo y con ánimo. Hoy tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es una batalla, una contienda espiritual contra Satanás. Es una batalla real, pero en medio de las adversidades, en medio de las dificultades que enfrentamos en el 2024 y que inequívocamente vamos a experimentar en el 2025, dice la Biblia, no te atemorices, esfuérzate, sé valiente. Permanece, habla esta palabra de la ley de día y de noche, pero no la hables para predicarla, háblala para tus adentros. Por eso dice, medita en ella, háblala de día y de noche, medítala para ti, depende de ella, interiorízala. Hazla parte de tu ser, métela dentro del banco de datos, de la base de datos escriturales que están dentro de ti y que van a ser utilizados por el Espíritu Santo en los momentos difíciles de tu vida. Cuando venga la tentación del pecado y tú guardaste la palabra de Dios en tu corazón, la palabra frenará tu vida de cometer el pecado. Cuando estés ante la disyuntiva, no sé qué hacer, la palabra de Dios será tomada por el Espíritu Santo y entonces te dará la dirección correcta. El Señor dice, fortalécete en el poder y en el poder de mi fuerza. Cuál sea la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Ve la magnitud de esta fuerza, la magnitud de este poder. El mismo poder que operó en Jesucristo para darle resurrección de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Y dónde fue colocado Jesús en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Este es el poder. Esta es la naturaleza del poder del que debemos fortalecernos. Y está descrito de forma tal que podamos comprender que es un poder
que no tiene forma de ser vencido. Es un poder que no tiene forma de ser superado. Es un poder y una autoridad que están por encima de todo principado, toda autoridad y toda potestad, y todo lo que se nombra bajo el cielo, en la tierra y en el universo. Es un poder sobre todos los poderes. Y es un poder que ha puesto todo al estrado de los pies de nuestro Señor. Pero fíjense cómo lo indica Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Fortaleceos en quién? ¿Y quién es el Señor? Cristo, el Señor. Pero es interesante, hermano, y no es un accidente, que no diga fortaleceos en Jesús. No dice así, dice en el Señor, no dice en Jesús. Porque si dijera Jesús, hermano, creo que de manera natural eso nos llevaría a pensar en el tierno nombre de nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, en su perdón y en su salvación. Tampoco dice fortaleceos en Cristo, porque esto nos llevaría a pensar directamente en el Mesías, en el ungido, en la acción sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario. Dice fortaleceos en el Señor. ¿Y esto a qué nos lleva a pensar, hermanos? En el soberano y absoluto, completo señorío de Cristo. El vencedor de la muerte, el que resucitó por el poder del Espíritu Santo de entre los muertos y fue sentado en los lugares celestiales junto a Dios, hermano, sobre todo principado, poderío y señorío y potestad. Y todo lo que está abajo de sus pies, hermano, no podrá jamás superar al Señor que está por encima de esas cosas. Por eso nos dice, fortalezcanse en el señorío, fortalezcanse en la fuerza, en el poder del Señor. Porque nos está llevando directamente a considerar ese señorío victorioso, triunfante, que el Señor tiene sobre toda adversidad, sobre toda circunstancia, sobre cualquier enemigo, sobre cualquier vicisitud, ante cualquier batalla y adversidad de la vida. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La máxima autoridad total en el mundo, en el universo, en el pasado, en el presente y por siempre. Entonces, esto quiere decir que no hay una sola fuerza ni poder que se compara al poder de Dios Todopoderoso, porque Él es omnipotente. Hermano, Satanás no lo es. Satanás no es omnisciente. Satanás no puede estar en dos partes diferentes al mismo tiempo. Él no es omnipresente. Satanás, hermano, no tiene todo el poder. Por eso podemos afirmar, como la Biblia dice, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Somos conscientes de esta realidad, hermanos? Mayor es el que está en nosotros, Dios, el Todopoderoso, Jesucristo en la persona de su Espíritu Santo, el poder, el señorío del Señor, hermano, se encuentra dentro de nosotros. Él es la fuente de nuestra energía, de nuestra vitalidad y de nuestro poder. Y es mayor que el poder que está en el mundo. ¿A quién se está refiriendo la Biblia? Al Dios de este siglo, a Satanás. Entonces entendemos que hay un poder dentro de nosotros que es más grande que el poder de Satanás. Nosotros nos fortalecemos, hermanos, en ese poder, en ese vigor, en esa fuerza. Pero podríamos pensar, si tengo todo ese poder, ¿por qué no soy más fuerte? Si tengo todo ese poder, ¿por qué me debilito de manera frecuente? ¿Por qué caigo? ¿Por qué reincido? ¿Por qué tropiezo? ¿Por qué me desvío? ¿Por qué a veces siento que no puedo? Y en términos reales, no puedo. Efesios 6:10, una vez más. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjate cómo está hablando de poder y de su fuerza. El poder de su fuerza significa que la fuerza de Dios tiene la autoridad para ejercer el poder de la fuerza. Se puede ejercer la fuerza de Dios. Y eso, hermanos, nos habla de autoridad. Poder y autoridad, hermanos, no son palabras sinónimas, no son lo mismo. Una deriva de la otra, pero no significan lo mismo. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad de realización, es la capacidad de hacer algo. Si yo tengo poder, hermano, en mis manos, en mis brazos, voy a poder levantar mi tableta, mi dispositivo electrónico, porque tengo la fuerza, la capacidad de realización. Si yo me encontrara languideciendo por falta de alimento, circunstancia que no es real, evidentemente, hermano, pero no tuviera la fuerza en mis brazos, en mis músculos, en mis bíceps para levantar el peso de ese dispositivo, yo no tendría poder. Entonces el poder es una facultad para realizar una acción, es poder de realización, facultad de realizar. Pero la autoridad es la facultad legalmente asignada para ejercer ese poder.
Entonces el poder es capacidad de realización y la autoridad es una facultad legal que se asigna para poder ejercer el poder. La autoridad, digamos, faculta el poder. Es la impartición del derecho legal de utilizar el poder en una circunstancia particular. Y quiero ilustrarlo de la manera más sencilla posible. Imagínense un agente de tránsito que inicia sus actividades en esta mañana. Imagínense una vialidad, no de las que tenemos aquí en Uruapan, porque aquí los congestionamientos son de 5 minutos y nos desesperamos. Pero imagínate en la mañana de la Ciudad de México, hermano, en el cruce de Insurgentes con Avenida de la Reforma. ¿Quién ha estado en la Ciudad de México? En Insurgentes y Avenida de la Reforma, una de las vialidades más conflictivas, sobre todo en la mañana, y vamos a suponer que se descompusieron, hermanos, los semáforos en esa mañana. Y entonces es un caos en ese lugar, hasta el momento en el que llega el agente de tránsito. El agente de tránsito llega ataviado con un uniforme que nos habla de qué cosa, nos habla de su autoridad. Y entonces en medio de ese caos, cuando el agente de tránsito levanta la mano derecha, todos los automóviles que vienen de ese flujo, ¿qué va a suceder? Se van a detener. ¿Por qué? Porque el agente de tránsito levantó la mano. Y cuando haga esto con la mano izquierda, todo el flujo del lado izquierdo va a comenzar a circular. ¿Por qué? Porque el agente de tránsito dio la señal de siga. Y cuando se voltee, hermano, y a los que vienen de aquel sentido les haga la señal de alto, ellos se van a detener. Y cuando haga esta señal, los que vienen de este flujo van a continuar. Entonces nos damos cuenta de que va a haber una obediencia porque hay una distinción, hay un distintivo claro de la autoridad. Ahora, ¿qué va a suceder si ese agente de tránsito le hace la señal de auto a un pequeño Volkswagen de 1973 que apenas se puede caminar, hermano? ¿Qué va a suceder? Se va a detener. Pero ¿es más fuerte el poder del agente de tránsito que el del Volkswagen? ¿Qué tiene más fuerza, el agente o el Volkswagen, hermano? El Volkswagen, hermano. Simple y sencillamente, si ese conductor del Volkswagen decidiera violar la autoridad del agente de tránsito, lo convierte en tortilla, al igual que un tractocamión, hermano. Pero cuando el agente de tránsito levanta la mano, se detiene el Volkswagen, pero también se detiene un tractocamión y se detiene un tráiler de doble contenedor. Y cualquier unidad, hermano, vehicular se va a detener. ¿Por qué? ¿Qué están reconociendo? ¿El poder o la autoridad? La autoridad. La autoridad del agente de tránsito. ¿Qué va a suceder si nosotros nos ponemos sin uniforme delante de un tractocamión y le decimos detente, detente, detente? Nos convierte en papilla, hermano, en el colchón Celter, hermano. Nada más que nosotros nos vamos a volver a reestructurar, vamos a quedar aplanados en el pavimento. ¿Qué detuvo a esos automóviles, hermanos? ¿El poder o la autoridad? La autoridad. La autoridad que se representa. La autoridad es eso, hermanos. Es la facultad de ejercer el poder que se nos delega. Pero sin uniforme, hermano, no podríamos hacerlo. Nos harían papilla. Pero si nos paramos con uniforme y levantamos la mano, podríamos detener 10,000 tractocamiones debido a la autoridad que representamos y la autoridad que nos respalda. Lo que nos dice este pasaje, hermanos, es que Dios es la fuente de nuestro poder, pero también es la fuente de nuestra autoridad. Entonces tenemos la autoridad para enfrentar cualquier tentación, acechanza del diablo contra nuestras vidas. Poder, pero también autoridad. Poder y autoridad para enfrentar las acechanzas del diablo en esta contienda de corte espiritual. Tenemos la autoridad para quitar de nosotros toda malicia. Tenemos el poder y la autoridad para quitar de nosotros toda lascivia, toda maledicencia, toda gritería, toda amargura. Eres un hijo de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Usar su poder y usar su autoridad. Dice la palabra de Dios en Marcos 16 que en su nombre echaremos fuera demonios. ¿Qué tienes que hacer entonces si de repente a las 12 de la noche, verdad, comienzas a escuchar en tu casa que caen canicas por las escaleras, si ya no tienes hijos menores que jueguen canicas? O que se arrastran cadenas, ¿verdad?, en el pasillo, o escuchas una voz que dice, ay, mis hijos, y tú no tienes hijos. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? En mi nombre, usar poder y usar autoridad. No tienes que enfrentar a Satanás. Simplemente tienes que usar la autoridad del Señor.
recordando que el poderío de ese Señor al cual nosotros servimos y mora dentro de nosotros en la forma de su Espíritu Santo, ya venció a todo principado y a toda potestad. Despojando a todo principado y potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El acta de decretos que era en nuestra contra fue rota, fue eliminada en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, que fue colocado junto al Dios del universo, el Hijo de Dios, junto al Padre, sobre todo principado y autoridad. Y esa es la autoridad y ese es el poder que mora dentro de nosotros, pero nosotros tenemos que fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor. ¿Y qué significa esto? Significa comunión con Dios. Significa beber de Cristo, comer de Cristo. Significa meditar la palabra de Dios, como Dios lo dice a Josué, de día y de noche. Estudiarla, interiorizarla, memorizarla, retenerla y comenzar a vivir en torno de esos preceptos y realidades, hermano, que enmarcan el estilo de vida redimido en el cual existimos por causa de la salvación en Cristo Jesús. Un glorioso sacrificio que no merecíamos, pero que el Señor ejerció por el puro afecto de su voluntad, no porque fuéramos dignos o meritorios. No había virtud en nosotros. Lo único rescatable era la imagen y semejanza distorsionada por el pecado que moraba dentro de nosotros, y por el puro afecto de su voluntad el Señor decidió rescatarla, virtualizarla y hacerla brillante con la presencia de su Hijo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, se necesita poder. Así como Cristo le dijo a los discípulos, no vayan a ninguna parte hasta que haya venido sobre ustedes poder del Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos, martureos, mártires. No para salir a las calles, abrir la camisa y mostrar el pecho y decir soy cristiano, mátenme. No, no, no. Se necesita poder para ser testigo, mártir de Cristo, de ser necesario hasta la muerte, la tortura, el sufrimiento. ¿De qué manera somos testigos de Cristo? Los hombres siendo fieles a una mujer el resto de nuestras vidas, si eres un hombre casado. Las mujeres respetando a sus maridos como al Señor y sujetándose a autoridad. Y para eso se necesita poder de Dios. Los hijos respetando y honrando a los padres y obedeciéndole. Y para poder ser un hijo respetuoso en una sociedad maligna, caída, con una diversidad de oportunidades de pecaminosidad y de degradación moral, se necesita el poder de Dios. Poder de Dios para ser fieles, instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, en el conocimiento de Cristo, en contra de cualquier vertiente o filosofía moderna, modernista sobre las formas de educar a los hijos psicológicamente. Y entender que la palabra de Dios es el único modelo eficaz de crianza. Ser un hombre a la manera de Dios, ser una mujer a la manera de Dios, un esposo a la manera de Dios, un hijo a la manera de Dios, un amigo a la manera de Dios, un empresario a la manera de Dios, un trabajador, un patrón a la manera de Dios, un hombre en sociedad, una mujer en comunidad a la manera de Dios, un ministro de culto a la manera de Dios, un servidor de la iglesia a la manera de Dios, ser iglesia de Cristo a la manera de Cristo. Para poder hacer eso se requiere poder y autoridad. Y para eso es, hermanos. No estamos aquí para citar al diablo a cuentas o citarlo a la batalla. No estamos aquí para eso. No, hermanos, porque en tanto la iglesia quiere hacer eso, se distrae de lo más importante, que es predicar el evangelio de Jesucristo. Estamos aquí para resistir al diablo, hermanos, en la medida en la cual nosotros somos conscientes de nuestra identidad en Cristo Jesús y nos fortalecemos en el poder de su fuerza. En Deuteronomio 21, el Señor continúa dando leyes para la guerra y les dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: hoy Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón. Lo mismo, no teman, no desmayen. No os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Lo mismo, tengan ánimo, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. El Señor es su Dios. Es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. Hermanos, en otras palabras, el Señor estaba con Israel como un guerrero al frente de la batalla, un paladín por el pueblo al frente de la batalla.
¿Quién era el paladín de los ejércitos? El guerrero más grande, más diestro, más eficaz, más sangriento, más arrojado, más valiente. Ese era el paladín del ejército, hermanos. Y muchas veces las contiendas de los ejércitos se dirimían con el enfrentamiento de los paladines, ni siquiera el enfrentamiento de los ejércitos. Ganaba el ejército cuyo paladín vencía al otro. Y ese es nuestro paladín, hermanos, es Dios, guerrero más fuerte y poderoso. Y Él es quien entra con nosotros en la batalla, con toda la autoridad del universo de su lado y de nuestro lado. Dios está presente. Es más, Él promete no dejarlos ni abandonarlos. Dios les enfatiza esto una vez más a Josué. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Josué 1:5. Y eso en contraste con los dioses falsos de las naciones. El Señor nunca los iba a abandonar, porque era su pueblo. Y Dios pelearía contra sus enemigos. Entonces, el Señor, hermano, nunca abandona a su pueblo en manos de sus enemigos. Es fácil para nosotros cuando leemos esta historia en el Antiguo Testamento, porque sabemos cuál es el final de la historia. ¿Por qué íbamos a tener miedo nosotros cuando leemos esto? Ya conocemos. Pero imagínate ser Josué o el pueblo de Dios, Israel, sin haber vivido todavía lo que sucedería en lo futuro, la conquista de Jericó, las grandes victorias contra los reyes o la posesión de la tierra, cruzar el río Jordán, hermano, hacia una tierra de grande peligro. Evidentemente requería de valentía, de ánimo, de esfuerzo, de no dejarse amedrentar, de no volver atrás, de no volverse a distraer de las promesas del Señor, creerle como no le creyeron en la primera oportunidad. Por eso el Señor enfatiza: anímate, aliéntate, no decaiga tu ánimo, sé valiente, no te amedrentes, ve adelante, yo voy contigo como un poderoso gigante. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, la fuerza de aquel que venció a la muerte, que resucitó de entre los muertos, hermanos, que arrebató las llaves de la muerte al diablo, que le quitó el aguijón a la muerte y literalmente el poder a la maldición del pecado. Aquel que está sentado sobre todo señorío, poder y autoridad. Aquel que venció en la cruz del Calvario, hermanos, ese es el Dios y la fuerza de ese Dios y el poder de ese Dios y la autoridad de ese Dios. Bueno, de la misma forma, nosotros todavía tenemos que vivir todas las grandes conquistas que Dios tiene para nosotros en este año próximo, hermanos. Y tal vez ni siquiera salimos de las batallas que el Señor nos dijo que enfrentaríamos en el 2024. Pero Dios ha prometido para el final del 2024 y para todo el 2024 y para el 2025 que estará con nosotros. Que Él está con nosotros. Que la iglesia es más que vencedora por medio de aquel que nos amó. Que el pecado literalmente yace muerto a nuestros pies, como dice la Biblia en Romanos 6:6 y 16:20. Todo pueblo, toda tribu y lengua y nación doblarán sus rodillas ante el Rey de Reyes, Jesucristo, hermano. Pero nosotros todavía necesitamos dar un paso adelante con fe el día de hoy. Todavía necesitamos compartir el Evangelio con nuestro prójimo. Tal vez en ese sentido hayas mostrado poco interés, hermano, en las cosas de Cristo, en la predicación del Evangelio, en la anunciación de las buenas nuevas. Y el Señor dice: todavía tienes que mantenerte firme contra una cultura que ridiculiza cada vez más a los cristianos con su aparente intolerancia cuando defendemos la ética de la palabra de Dios, la moral de la palabra de Dios, la vida espiritual que la Biblia nos anuncia. Todavía vas a tener que enfrentar esa batalla probablemente contra tu carácter, ¿verdad? Tu impaciencia, tu falta de amor, gracia y misericordia entre las circunstancias estresantes de la vida. Y puede ser que esa batalla ni siquiera la hemos ganado todavía al interior de nuestra propia familia. La batalla de la impaciencia, de la intolerancia. Pero el Señor dice: fortalécete ya de una vez en el poder de mi fuerza.
Ya no retrocedas, avanza, continúa, progresa, toma la conquista de esa tierra en tu vida. Termina en victoria el 2024, inicia en victoria el 2025 y transita en su curso de la misma forma. Todavía no hemos visto cómo la iglesia triunfa en medio de estos desafíos, pero el Nuevo Testamento nos anima con las mismas palabras de Deuteronomio 3:16, hermanos. Tenemos que llevar a cabo la gran comisión porque Jesús está con nosotros, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aun cuando nos sintamos atemorizados, Él dice: no teman, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Habrán vicisitudes, claro, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Porque si eres fiel a mí, padecerás persecución. Porque al mundo le parece cosa extraña que no corramos juntamente con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y nos van a ultrajar. Porque de esta forma hicieron con mis siervos los profetas que fueron antes que ustedes. Pero volteen al cielo, grande es el galardón que espera por ustedes. La herencia inmarcesible, incontaminada, inmancillable que el Señor tiene para sus hijos en gloria, porque Él pagó ese precio, hermanos, y se encuentra sentado con toda autoridad en el universo. Entonces tenemos que hacerlo, permanecer firmes en nuestro compromiso, hermanos, con la ética cristiana, firmes en nuestro compromiso con la moral cristiana, firmes en nuestro compromiso con las convicciones cristianas que nos han dado en consecuencia la vida eterna. Y hemos recibido a Cristo no solamente como Señor, sino como Salvador, sino como Señor de nuestra existencia. Ha sido puesto sobre todo aquello que tiene un nombre debajo del cielo, hermanos. Si tu vida tiene un nombre, si tu persona tiene un nombre y eres un hijo de Dios, estás bajo la autoridad de Cristo. Es hora, hermanos, de que nos comportemos como gente bajo autoridad, con integridad, con santidad, con verdad, con dignidad. Dios prometió: nunca te dejaré y nunca te desampararé. De hecho, podríamos decir mucho más de lo que se podía decir en los días de Josué, porque nuestro Salvador, hermano, ya pasó a través de la muerte y resucitó. De hecho, Él se encuentra físicamente en los lugares celestiales. Él ya se encuentra, hermanos, en esa realidad futura que descenderá a la tierra, la nueva creación, reinando en condición de perfecta bienaventuranza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir sin miedo, confiados en que nos uniremos a Él en algún momento, y mientras tanto, fortalecernos en el poder de su fuerza y enfrentar las batallas con valentía, con ánimo, sin temor. Meditar en el libro de la ley de día y de noche y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. No apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Y entonces ver cómo prospera la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ser benditos, hermanos, en todo lo que hagamos. Benditos en nuestras familias. Benditos en nuestros hogares, benditos en nuestros matrimonios, benditos en nuestra paternidad con nuestros hijos, en el negocio, benditos en la empresa, benditos en la comunidad. Siendo luminares, hermanos, de Dios en medio de una sociedad perversa y caída. Hay batallas, siempre las van a ver. Es una contienda espiritual, es una contienda real. Por la paz que Cristo ganó por nosotros y pagó por ella en la cruz del Calvario. Una contienda espiritual en contra de la comunión que hoy tenemos con Dios por causa de la reconciliación en Cristo Jesús. Una batalla espiritual en contra de nuestra comunión con el Señor. Una batalla en contra de la experiencia del gozo y la felicidad que Dios tiene para sus hijos bienaventurados, dichosos y felices. Pero en esa contienda, hermanos, tenemos que entrar fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, sabiendo que va delante de nosotros, que Él nos guía y nos respalda, nos cubre y nos sostiene, que es con su fuerza, es con su autoridad. Pero solamente quien vive en el Señor puede ejercer el poder y la autoridad. El poder y la autoridad. Imagínate un policía que vela por la integridad de un banco y va uniformado.
señal de autoridad. Pero llega una banda de ladrones y el policía olvidó la pistola, el rifle. No tiene poder para ejercer la autoridad. Nuestro poder viene de la comunión con Cristo y nuestra autoridad es el derecho legal asignado para ejercer ese poder. Poder y autoridad de Cristo, en Cristo, para sus santos, en esta tierra que caminamos hacia su gloria. ¿Cómo vamos a terminar ese 2024, hermanos? Abatidos, apabullados, amedrentados, ridiculizados, caminando hacia atrás, retrocediendo, diciendo: no, es que son tan grandes esos gigantes y los ejércitos tan bien armados y las murallas tan grandes, esa conquista no es para mí. Continúa dando vueltas en el desierto entonces, más años en tu vida, hermano. Continúa secándote, muriéndote de hambre y de sed, cuando el Señor tiene la promesa al frente de tu vida, pero te dice: esfuérzate, sé valiente, medita en este libro de la ley, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque yo voy contigo y estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Piensa en esas batallas, las que viviste y te amedrentaron y tal vez te vencieron. Piensa en esa batalla que probablemente estás experimentando el día de hoy. Piensa en las que de antemano sabes vas a enfrentar al inicio, desde el mismo inicio del 2025. Y sé valiente, y anímate, y esfuérzate, y medita de día y de noche en la palabra de Dios. Vive en una condición de oración. Ten tiempos de soledad y retiro con el Señor. Practica el ayuno. Disciplínate espiritualmente y fortalécete en el Señor. Y ejerce poder y autoridad para que el Señor sea refulgentemente brillante en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia, en tu iglesia. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Eres nuestro Redentor, eres nuestro Salvador. Pero hoy queremos decirte: Señor, Señor del universo, sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que tenga un nombre debajo del cielo, Señor. Eres el vencedor. Nosotros no peleamos por la victoria, tú ya la has ganado. Participamos desde tu victoria. Nos toca ejercer en nuestras vidas la victoria que tú ganaste en la cruz, la victoria que ganaste al vencer a la muerte. Destruiste el imperio de la muerte, Señor. No hay nadie como tú. El poder mismo del universo y la eternidad están en tus manos, porque eres más grande que la eternidad. Rey de reyes y Señor de señores, nombre que es sobre todos los nombres, admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de tu imperio no tendrá fin, Señor. Y somos parte de ese reino. Somos vistos como un reino de sacerdotes santos a tu servicio, Señor, por los méritos de la redención. A tu servicio, Cristo. Y somos llamados a servirte como tú nos lo enseñaste, en victoria. Porque tú no fuiste derrotado por la muerte, venciste a la muerte. Fuertes, valientes, poderosos en batalla, con tu fuerza y autoridad. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a esta congregación en este término de 2024. Que podamos ser conscientes de las batallas en las que fuimos vencidos y debimos haber salido victoriosos, Señor. Debimos haber triunfado. Y dispongamos en nuestro corazón no volver a ser vencidos, sino por tu amor,
solo por tu amor, venciendo toda carnalidad y maldad, todo vestigio de mundanalidad, Señor, que haya en nuestros corazones y en nuestras vidas. Queremos bendecirte, Señor, con victorias. Las victorias que pones a nuestro alcance y al frente de nuestra experiencia en este 2025. Queremos bendecirte con esas victorias que serán solamente la evidencia de tu fuerza, de tu poder y de tu autoridad. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos en nuestras casas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Ayúdanos en el negocio, en la empresa, en la sociedad, con los vecinos. Ayúdanos en tu iglesia a ser vencedores por tu poder, Señor. Y en todo ello, Señor, tu gloria y honra sean manifiestas. En Cristo Jesús. Amén y amén.